Mi hijo había planeado que yo cocinara para 45 personas en Navidad, sin incluirme en la mesa principal. Mi nuera dejó claro, con esa sonrisa fría que ya conocía tan bien, ella puede comer en la cocina después de servir a todos. Entonces, el 24 por la mañana, cambié mis planes. Lo que sucedió a continuación hizo que Miguel exclamara frente a todos sus invitados: ¿Qué? Esto no puede estar pasando. Si alguna vez te han tratado como invisible en tu propia familia, si alguna vez has dado todo y recibido migajas a cambio, quédate hasta el final de esta historia y dime si fui demasiado lejos con lo que hice. Pero déjame contarte cómo llegamos a ese punto. Déjame mostrarte exactamente qué me llevó a tomar la decisión más radical de mis 66 años de vida. Todo comenzó 3 semanas antes de Navidad. Yo estaba en mi casa, esa misma casa donde cría a mis 2 hijos, sola después de que su padre muriera hace 12 años, cuando Miguel llegó sin avisar. Entró como siempre lo hacía, con esa seguridad de quien cree que todo le pertenece, incluido mi tiempo y mi vida entera. No me preguntó cómo estaba. No notó que acababa de llegar del mercado cargando 6 bolsas pesadas a mis 66 años. Simplemente se sentó en mi mesa, abrió su laptop y comenzó a hablar como si estuviera en una reunión de negocios. Mamá, este año vamos a hacer la cena de Navidad diferente, dijo sin levantar la vista de la pantalla. Carolina y yo decidimos que es momento de hacer algo grande. Algo memorable. Vamos a invitar a 45 personas. 45 personas. Dejé las bolsas en el suelo. Sentí un peso extraño en el pecho, pero todavía no entendía qué estaba pasando realmente. ¡Ay, mijo! ¡Qué bonito!, dije limpiándome las manos en el delantal. ¿Y dónde van a hacer esa cena? ¿Rentaron algún salón? Miguel me miró como si acabara de decir algo absurdo. Como si la respuesta fuera tan obvia que ni siquiera merecía explicación. Aquí, mamá. En tu casa. Como siempre. Como siempre. Esas 2 palabras me cayeron como piedras. Porque tenía razón. Siempre había sido en mi casa. Siempre había sido yo cocinando. Siempre había sido mi trabajo invisible sosteniendo cada celebración familiar mientras otros recibían los aplausos. Pero Miguel, intenté mantener la voz calmada. 45 personas es mucho. Yo generalmente hago cena para 10, máximo 15. Esto es. Por eso estoy avisando con tiempo, me interrumpió, todavía mirando su laptop. Carolina ya hizo la lista de invitados. Están sus jefes de la firma de abogados, algunos clientes importantes míos, la familia, amigos cercanos. Es una oportunidad de networking increíble. Mamá, necesitamos que todo salga perfecto. Networking. Clientes importantes. La cena de Navidad de mi familia se había convertido en un evento corporativo y nadie me había preguntado si yo quería ser parte de eso. ¿Y Carolina va a ayudar a cocinar?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Miguel finalmente cerró la laptop. Me miró con esa expresión que usaba cuando era niño y quería algo, mitad súplica, mitad expectativa automática de que yo diría que sí. Mamá, tú sabes que Carolina no cocina. Además, ella va a estar ocupada recibiendo a los invitados, asegurándose de que todo fluya bien. Tú eres la que tiene el talento para esto. Todos siempre dicen que tu comida es increíble. Todos siempre dicen. Pero ninguno de esos, todos, estaría en la cocina conmigo durante 18 horas preparando tamales, pavó, bacalao, ensaladas, postres para 45 personas. Ninguno de esos, todos, iba a lavar montañas de platos a medianoche mientras los demás brindaban en la sala. Miguel, necesito pensarlo, dije finalmente. Es mucho trabajo para una persona sola. Su expresión cambió. La súplica desapareció. Algo más duro tomó su lugar. ¿Pensarlo? Mamá, ya está decidido. Ya enviamos las invitaciones. Todos confirmaron. No puedes echarte para atrás ahora. Ya está decidido. Ya enviamos las invitaciones. Ni una sola vez me había preguntado si yo estaba disponible, si yo quería hacerlo, si yo tenía otros planes. Simplemente asumieron que mi vida, mi tiempo, mi Navidad les pertenecían. Yo no decidí nada, Miguel, mi voz salió más firme de lo que esperaba. Tú decidiste por mí. Se puso de pie. Guardó la laptop en su mochila con movimientos bruscos. No empieces con dramas, mamá. Es solo una cena.
Has hecho esto toda la vida. No entiendo por qué ahora es un problema. Y ahí estaba. La frase que resumía todo. Has hecho esto toda la vida. Como si eso justificara que siguiera haciéndolo para siempre. Como si mis años, mi cansancio, mis propios sueños no importaran porque ya existía un patrón establecido. Necesito saber algo, dije antes de que se fuera. ¿Yo voy a estar en la mesa principal? Voy a cenar con ustedes y los invitados. Miguel se detuvo en la puerta. No me miró cuando respondió. Bueno, mamá, tú entiendes que el espacio es limitado. Carolina organizó la distribución de las mesas. Los invitados importantes necesitan estar juntos para... ¿Voy a estar en la mesa o no, Miguel? Silencio. Un silencio que dolió más que cualquier palabra. Puedes comer después, mamá. Cuando termines de servir. Carolina dice que es mejor así, más práctico. Más práctico. Yo podía comer en mi propia cocina, en mi propia casa, después de servir a 45 personas, mientras mi hijo y mi nuera jugaban a ser anfitriones importantes con gente que ni siquiera me conocía. Miguel se fue sin despedirse. Yo me quedé de pie en mi cocina, rodeada de bolsas del mercado sin guardar, sintiendo algo quebrarse dentro de mí. Algo que había estado agrietándose durante años, pero que finalmente se rompió por completo ese día. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación, ese mismo techo que había visto miles de noches mientras planeaba cumpleaños, graduaciones, navidades, cada celebración familiar de los últimos 30 años. Siempre había sido yo. Siempre mi casa. Siempre mi trabajo invisible sosteniendo la felicidad de todos los demás. Pensé en la última Navidad. 14 personas. Yo cociné desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Cuando finalmente me senté a comer, la comida ya estaba fría. Carolina había tomado fotos de cada platillo y las subió a sus redes sociales con descripciones larguísimas sobre la hermosa tradición familiar y la magia de las fiestas. Ni una sola mención a quien había cocinado todo eso. Ni una sola foto mía. Cuando alguien comentó preguntando por las recetas, Carolina respondió, son secretos de familia que se pasan de generación en generación, como si ella tuviera algo que ver con eso. Pensé en el cumpleaños de Miguel hace 6 meses. 40 invitados. Yo hice 3 tipos diferentes de carnes, ensaladas, guarniciones, un pastel de 3 pisos. Carolina se puso un vestido color vino espectacular y recibió a todos en la puerta como la anfitriona perfecta. Cuando terminó la fiesta y los últimos invitados se fueron a las 2 de la mañana, ella se fue a dormir. Yo me quedé lavando platos hasta las 4:30 de la madrugada. Al día siguiente, Miguel me dio $250 por las molestias y me dijo que no tenía que haberme esforzado tanto. Como si mi esfuerzo fuera opcional. Como si yo hubiera elegido quedarme despierta 20 horas seguidas. Pensé en la graduación de Rafael, mi hijo menor, hace 3 años. Yo pagué el banquete completo porque Rafael acababa de empezar a trabajar y no tenía dinero. $2,800 de mis ahorros. Miguel dio el discurso frente a todos, hablando sobre sacrificio familiar y apoyo incondicional. Todos aplaudieron. Yo estaba en la cocina verificando que no faltara hielo. Nadie mencionó de dónde había salido el dinero para esa fiesta. Me levanté a las 3 de la mañana y bajé a la cocina. Saqué una libreta vieja donde anotaba gastos. Empecé a sumar. Navidades, cumpleaños, bautizos, aniversarios, almuerzos dominicales. Los últimos 10 años. Ingredientes, decoraciones, mi tiempo calculado a un salario mínimo modesto porque ni siquiera me atrevía a valorar mi trabajo como el de una chef profesional. La cifra me dejó sin aire, $57,400. Casi $60,000 de mi bolsillo y mi trabajo en celebraciones donde yo era tratada como el personal de servicio invisible. A las 7 de la mañana sonó mi timbre. Era Ángela, mi vecina y amiga desde hace 20 años. Nos conocimos cuando ella se mudó a la casa de al lado, recién divorciada y con 2 hijos pequeños. Yo le llevé comida esa primera semana. Ella nunca lo olvidó. Ángela entró con su energía de siempre, pero su sonrisa se desvaneció cuando me vio la cara. ¿Qué pasó? Te ves terrible. Le conté todo. Las 45 personas. La mesa principal donde yo no estaba incluida. El puedes comer después en la cocina.
Carolina organizando mi casa como si fuera suya. Miguel dando por hecho mi esclavitud con 3 semanas de anticipación. Ángela no dijo nada durante varios minutos. Se sirvió café. Se sentó frente a mí. Y entonces habló con esa claridad brutal que solo una verdadera amiga puede permitirse. Rosaura, ¿cuándo fue la última vez que ellos hicieron algo por ti? La pregunta me golpeó. Intenté pensar. Busqué en mi memoria algún momento reciente donde Miguel o Carolina hubieran organizado algo para mí, celebrado algo mío, tomado en cuenta lo que yo necesitaba o quería. Mi cumpleaños, dije finalmente. Hace 8 meses. Vinieron a cenar. ¿Trajeron algo? ¿Cocinaron? ¿Te llevaron a algún lado? Silencio. La verdad es que yo había cocinado. Ellos llegaron con un ramo de flores de $30 y una tarjeta. Comieron. Se fueron temprano porque Carolina tenía una reunión al día siguiente. Te están usando, dijo Ángela sin rodeos. Y lo peor es que tú ya lo sabes. Lo has sabido durante años. Pero esta vez se pasaron de la raya. Esta vez cruzaron una línea que no se puede ignorar. Tenía razón. Yo lo sabía. Pero admitirlo en voz alta significaba tener que hacer algo al respecto. Significaba romper el patrón. Significaba decepcionar a mi hijo. Y toda mi vida había girado alrededor de no decepcionar a mis hijos. No puedo simplemente negarme, dije débilmente. Ya enviaron las invitaciones. La gente ya confirmó. Si yo no cocino, van a quedar mal. Van a quedar mal, repitió Ángela. Ellos. No tú. Ellos tomaron la decisión sin preguntarte. Ellos van a enfrentar las consecuencias. Pero yo seguía atrapada en esa prisión mental que llevaba décadas construyendo ladrillo a ladrillo. La prisión del sacrificio materno. La prisión de la familia es primero. La prisión de una buena madre siempre está disponible. Ángela se inclinó sobre la mesa. Me tomó las manos. ¿Sabes qué me duele más de todo esto? Que te estén quitando tu propia Navidad. Tú también mereces disfrutar esa noche. Tú también mereces sentarte en una mesa bonita, brindar con personas que te valoren, comer algo delicioso que alguien más preparó para ti. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste una Navidad de verdad? No pude responder porque las lágrimas empezaron a caer. Ángela tenía razón. Yo no había tenido una Navidad real en más de 30 años. Siempre había sido yo sirviendo la Navidad de otros. Yo creando la magia para que otros la disfrutaran. Yo agotándome para que otros descansaran. Tienes que hacer algo, insistió Ángela. Algo que les haga entender que tu vida no les pertenece. Que tu tiempo vale. Que tu presencia es un regalo, no una obligación. 2 días después, Miguel volvió. Esta vez con Carolina. Trajeron una laptop llena de hojas de cálculo y cronogramas. Se sentaron en mi sala como ejecutivos presentando un proyecto. Carolina sacó una lista impresa. 16 páginas. Menús detallados para 45 personas con opciones vegetarianas, sin gluten, sin lácteos. 3 personas con alergias específicas. Un invitado que no comía cerdo. Otro que necesitaba todo orgánico. Hice una investigación completa de las preferencias alimenticias, dijo Carolina con orgullo profesional. Necesitamos que todo sea perfecto. Rosaura. Los socios de mi firma son muy exigentes. Rosaura. Ni siquiera me llamaba mamá. Para ella yo era el personal contratado. Calculé que necesitarás empezar a cocinar el 20 de diciembre, continuó pasando páginas. Algunos platillos se pueden hacer con anticipación. El pavó obviamente el mismo día. Proyecté que necesitarás aproximadamente 12 horas el 24. He organizado el flujo de la cocina para máxima eficiencia. 12 horas. El 24 de diciembre. Mi Navidad reducida a 12 horas de trabajo forzado para impresionar a los jefes de mi nuera. Miguel notó mi silencio. Interpretó mi falta de respuesta como confusión, no como la indignación que realmente era. Mamá, sé que suena como mucho trabajo, pero piénsalo así, es una inversión en mi carrera. Carolina está a punto de ser socia en su firma. Estos contactos pueden cambiar nuestro futuro. Y tú eres parte fundamental de ese éxito. Parte fundamental. Qué manera tan elegante de decir mano de obra gratuita.
Carolina añadió algo que terminó de romper lo poco que quedaba de mi paciencia. Además, Rosaura, he pensado en la logística de la noche. Como vas a estar ocupada en la cocina, no tiene sentido que pierdas tiempo yendo y viniendo al comedor. Voy a poner una mesa pequeña aquí en la cocina para ti. Así puedes comer mientras vigilas que todo siga funcionando. Es más práctico. Una mesa en la cocina. En mi propia casa. Para que yo comiera sola mientras 45 personas disfrutaban en mi comedor del trabajo de mis manos. ¿Y dónde van a sentarse esas 45 personas? Pregunté con voz extrañamente calmada. Vamos a rentar mesas y sillas, explicó Miguel. Las pondremos en la sala, el comedor y parte del jardín. Ya hablé con la compañía de renta. Llegan el 23 en la tarde para montar todo. Iban a convertir mi casa en un salón de eventos. Sin preguntarme. Sin incluirme. Usando mi espacio como un recurso gratuito para sus ambiciones sociales. ¿Y cuánto piensan que va a costar toda la comida?, pregunté. Miguel y Carolina intercambiaron una mirada. Carolina sacó otra hoja. Hice un presupuesto aproximado. Con ingredientes de calidad, calculamos unos $2,200. Obviamente nosotros vamos a cubrir los gastos. Rosaura, no esperamos que tú pagues nada. ¡Qué generosos! Iban a pagar los ingredientes para la comida que yo cocinaría gratis durante días. Mi trabajo, mi tiempo, mi Navidad no tenían precio aparentemente. Solo los ingredientes merecían compensación económica. ¿Y mi trabajo? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Cuánto vale mi trabajo? El silencio en la sala fue incómodo. Miguel se movió en su asiento. Carolina frunció el ceño como si yo hubiera dicho algo inapropiado. Mamá, no es trabajo, dijo Miguel finalmente. Es familia. Es lo que siempre has hecho. Nadie te está pidiendo nada que no hayas dado voluntariamente antes. Voluntariamente. Como si alguna vez hubiera tenido opción real de decir que no. Como si 30 años de conditioning y expectativas no hubieran construido una jaula invisible alrededor de mi libertad. Además, añadió Carolina con ese tono condescendiente que tanto detestaba, vas a recibir crédito. Voy a decirle a todos que tú cocinaste. Tu nombre va a estar en las conversaciones. Mi nombre iba a estar en las conversaciones mientras yo estaba escondida en la cocina. ¡Qué honor! ¡Qué reconocimiento tan profundo! Se fueron media hora después, dejando las 16 páginas de instrucciones sobre mi mesa. Cronogramas. Listas de compras. Especificaciones dietéticas. Todo planeado meticulosamente excepto un pequeño detalle. Nadie me había preguntado si yo quería participar en este circo. Esa noche llamé a Rafael, mi hijo menor. Él siempre había sido diferente a Miguel. Más sensible. Más consciente. Vivía en otro estado, pero nos hablábamos seguido. Mamá, eso es una locura, dijo después de escuchar toda la historia. Miguel realmente te dijo que comieras en la cocina. Carolina lo organizó así. Miguel no dijo nada en contra. Rafael suspiró profundamente. Escuché rabia contenida en su voz. Mamá, tienes que decirles que no. Esto ya no es normal. Esto es explotación pura. Pero ya enviaron las invitaciones, Rafael. Ya confirmaron 45 personas. Ese es su problema, mamá. No el tuyo. Ellos crearon este desastre sin tu consentimiento. Ellos que lo resuelvan. Pero yo todavía estaba aterrada. Aterrada de decepcionar. Aterrada de ser egoísta. Aterrada de romper ese rol de madre abnegada que había interpretado durante décadas hasta olvidar quién era yo debajo de ese personaje. Los siguientes días fueron extraños. Miguel me enviaba mensajes constantes con actualizaciones. Confirmaron 3 personas más. Ahora son 48. Carolina consiguió que vinieran los 2 socios principales de su firma. Esto va a ser épico, mamá. Épico para ellos. Esclavitud para mí. Ángela venía todas las tardes. Me encontraba en la cocina mirando las 16 páginas de instrucciones con expresión perdida. ¿Ya decidiste qué vas a hacer?, preguntaba cada vez. Y cada vez yo respondía lo mismo. No sé. No puedo decirles que no a esta altura. Hasta que una tarde, Ángela se hartó.
Cerró la carpeta de instrucciones con un golpe seco sobre la mesa. Rosaura, escúchame bien. ¿Recuerdas hace 5 años cuando te enfermaste? Cuando tuviste neumonía y estuviste en el hospital 4 días. Claro que lo recordaba. Fue horrible. No podía respirar bien. Me asusté mucho. ¿Recuerdas qué pasó con la cena de Acción de Gracias ese año? La que tú siempre organizabas. Me quedé en silencio. Sí lo recordaba. Yo estaba en el hospital. Pedí disculpas desde mi cama, conectada a oxígeno, sintiéndome culpable por arruinar los planes de todos. Miguel ordenó comida de un restaurante, continué el recuerdo. Carolina organizó todo en su casa. Hicieron la cena perfectamente sin ti. ¿Sabías eso? Lo sabía. Cuando salí del hospital y pregunté cómo les había ido, me mostraron fotos. Se veían felices. La comida se veía deliciosa. Todo había funcionado bien sin mí. Entonces, ¿por qué crees que esta vez es diferente?, preguntó Ángela mirándome fijamente. Ellos pueden resolver esto. Tienen dinero. Tienen contactos. Pueden contratar un servicio de catering. Pueden rentar un salón de eventos. Tienen 1000 opciones. Lo que no tienen es el derecho de obligarte a sacrificar tu propia Navidad por sus ambiciones sociales. Algo empezó a moverse dentro de mí. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. ¿Sabes qué me dijiste hace 2 años? Continuó Ángela. Me dijiste que cuando tu esposo estaba vivo, siempre soñaron con pasar una Navidad en la playa. Los dos solos. Viendo el atardecer. Sin cocinar. Sin limpiar. Solo descansar. Las lágrimas comenzaron a caer. Sí había dicho eso. Lo habíamos planeado. Íbamos a hacerlo cuando los niños fueran más grandes, cuando tuviéramos más ahorros, cuando hubiera tiempo. Pero nunca hubo tiempo. Y entonces él murió. Y el sueño murió con él. Tienes 66 años. Rosaura, ¿cuántas Navidades más crees que te quedan? ¿Cuántas más vas a desperdiciar sirviendo a gente que ni siquiera te respeta lo suficiente para sentarte en su mesa? Esa noche, después de que Ángela se fue, hice algo que no había hecho en años. Abrí mi computadora y busqué hoteles en la playa. Lugares donde servían cena de Navidad. Donde yo podría sentarme en una mesa bonita, con vista al mar, y comer comida que alguien más había preparado para mí. Encontré un resort. 5 estrellas. Tenían un paquete especial de Navidad. 3 noches. Todas las comidas incluidas. Cena de gala el 24. El precio era alto. $850 por las 3 noches. Casi todo lo que tenía ahorrado de mi pensión de los últimos 4 meses. Dinero que había guardado cuidadosamente para emergencias, para regalos de cumpleaños, para esas pequeñas cosas que una siempre necesita. Miré las fotos del resort durante horas. Habitaciones luminosas con balcón al mar. Restaurante elegante con mesas decoradas. Personas mayores como yo sonriendo, relajadas, disfrutando. Una alberca enorme. Una playa privada. Actividades navideñas. Música en vivo. Todo lo que yo nunca me había permitido porque siempre había alguien más que necesitaba ese dinero más que yo. Cerré la computadora. Era una locura. No podía gastar $850 en mí misma. Era egoísta. Era irresponsable. Era exactamente lo opuesto a todo lo que se supone que debe ser una buena madre. Pero la página web seguía abierta en mi mente. Esas imágenes de libertad. De descanso. De ser atendida en lugar de atender. De tener una Navidad que fuera realmente mía. Al día siguiente, domingo, Miguel llegó temprano. Trajo a Carolina y a sus 2 hijos, mis nietos de 7 y 9 años. No los había visto en 3 semanas porque siempre estaban muy ocupados. Los niños me abrazaron brevemente antes de correr al jardín con sus tablets. Carolina revisaba su teléfono. Miguel parecía nervioso. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo sentándose en el sofá. Mi estómago se apretó. ¿Ahora qué? Los socios de la firma de Carolina confirmaron que vienen. Esto es enorme para nosotros. Realmente enorme. Carolina podría conseguir la sociedad antes de fin de año si esta noche sale perfecta. Esperé. Sabía que venía más.
Entonces necesitamos hacer algunos ajustes al menú. Carolina habló con la esposa de uno de los socios y resulta que ella es chef aficionada. Tiene un blog de comida muy popular. Va a estar evaluando todo con ojo crítico. Una chef aficionada con blog. Maravilloso. Ahora mi comida iba a ser juzgada públicamente por una influencer gastronómica mientras yo sudaba en la cocina excluida de mi propia celebración. Carolina levantó la vista de su teléfono por primera vez. Investigué su blog. Es muy exigente. Muy detallista. Necesitamos que cada platillo sea impecable, Rosaura. Sin errores. Esto no puede ser comida casera común. Tiene que ser nivel restaurante. Nivel restaurante. Hecho por mí sola. En mi cocina doméstica. Para 48 personas. Gratis. Y si contrato ayuda, sugerí débilmente. Alguien que me asista en la cocina. Yo pago la mitad, ustedes la otra mitad. Miguel negó con la cabeza inmediatamente. No, mamá. Ya estamos gastando mucho en la renta de mesas, sillas, decoración. Además, nadie cocina como tú. Traer a alguien más arruinaría la autenticidad del evento. La autenticidad del evento. Mi esclavitud disfrazada de tradición familiar auténtica. Carolina añadió algo que me dejó sin palabras. Además, Rosaura, piensa en esto como tu regalo de Navidad para Miguel y para mí. Nosotros no esperamos nada material de ti. Tu esfuerzo en esta cena es más valioso que cualquier cosa que pudieras comprar. Mi regalo de Navidad para ellos. Días de trabajo extenuante. Mi casa invadida. Mi celebración cancelada. Mi dignidad pisoteada. Todo envuelto con un moño y presentado como un regalo generoso de mi parte. Algo dentro de mí hizo clic. Fue un sonido casi audible, como cuando se rompe una cuerda que ha estado tensada durante demasiado tiempo. Necesito pensarlo, dije con voz firme. La expresión de Miguel cambió instantáneamente. La súplica desapareció. La irritación ocupó su lugar. ¿Pensarlo? Mamá, faltan 10 días para Navidad. Ya no hay tiempo para pensarlo. Necesito una respuesta ahora. ¿Vas a hacer la cena o no? El ultimátum. Crudo. Directo. Sin pretensiones de cortesía. Ya te dije que necesito pensarlo, Miguel. Carolina se puso de pie. Llamó a los niños. Su lenguaje corporal era pura indignación contenida. No puedo creer que esté siendo tan difícil con esto, dijo Miguel levantándose también. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Esa frase me golpeó como una bofetada. Todo lo que habían hecho por mí. Intenté recordar. Busqué en mi memoria algún gran sacrificio que Miguel hubiera hecho por mí en los últimos años. ¿Qué exactamente han hecho por mí? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Miguel me miró como si yo hubiera perdido la razón. Te visitamos seguido. Los niños te quieren. Te incluimos en la familia. No te hemos dejado sola. Te incluimos en la familia. Como si mi lugar en mi propia familia fuera un favor que ellos me concedían. Como si yo debiera estar agradecida de que me permitieran existir en la periferia de sus vidas. Necesito pensarlo, repetí. Les daré una respuesta mañana. Se fueron molestos. Carolina ni siquiera se despidió. Los niños estaban tan absortos en sus pantallas que apenas notaron que se iban. Miguel me lanzó una mirada de decepción profunda antes de cerrar la puerta. Me quedé sola en mi sala, rodeada de silencio, sintiendo ese clic interno resonar cada vez más fuerte. Llamé a Ángela. Necesitaba escuchar una voz amiga antes de hacer lo que estaba a punto de hacer. Voy a hacerlo, le dije cuando contestó. Voy a reservar el hotel. Escuché su grito de alegría al otro lado de la línea. ¿En serio? ¿De verdad vas a hacerlo? Tengo miedo, admití. Tengo tanto miedo, Ángela, de lastimarlos, de ser egoísta, de estar cometiendo un error terrible. Rosaura, escúchame, su voz se volvió seria. Tú no los estás lastimando. Ellos se lastimaron solos con sus expectativas injustas. Tú no estás siendo egoísta. Ellos son los egoístas por asumir que tu vida les pertenece. Y el único error terrible sería quedarte aquí, sacrificando tu felicidad una vez más, reforzando este patrón tóxico que te ha consumido durante décadas.
Tenía razón. Lo sabía en lo profundo. Pero el miedo seguía ahí, enroscado en mi estómago como una serpiente. ¿Y si nunca me perdonan?, susurré. ¿Y si finalmente te respetan?, respondió Ángela. ¿Y si esta es la única manera de que entiendan que tu amor no es infinito cuando se le trata como obligación? A veces, Rosaura, el amor más grande que podemos dar es el que nos negamos a regalar gratis. Esa noche abrí mi computadora de nuevo. Miré las fotos del resort una vez más. La playa, el restaurante, las habitaciones, la promesa de una Navidad que finalmente sería mía. Saqué mi tarjeta de crédito. Me temblaban las manos. Puse los datos. 3 noches. Del 23 al 26 de diciembre. Habitación con vista al mar. Paquete completo de Navidad. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de confirmar. Este era el punto de no retorno. Una vez que apretara ese botón, todo cambiaría. No habría vuelta atrás. Pensé en las 16 páginas de instrucciones sobre mi mesa. En la voz de Carolina diciendo, puedes comer en la cocina después de servir a todos. En Miguel diciéndome que mi trabajo era mi regalo de Navidad para ellos. En 30 años de sacrificios silenciosos que nadie había valorado nunca realmente. Presioné el botón. La confirmación apareció en la pantalla. Reserva confirmada. Un cargo de $850. Un recibo por email. Un código de confirmación. Me quedé mirando la pantalla durante largos minutos. Había algo diferente en mi pecho. No era culpa todavía. Era algo extraño y desconocido. Algo que no había sentido en décadas. Era libertad. Pequeña, frágil, aterradora, pero real. Al día siguiente Miguel llamó temprano. ¿Ya pensaste, mamá? Necesito confirmarle a Carolina que todo está en orden. Respiré profundo. Las palabras que había ensayado toda la noche se negaban a salir. Pero tenía que decirlas. Era ahora o nunca. Miguel, no voy a cocinar la cena de Navidad. Silencio absoluto del otro lado. Podía sentir su SOC atravesando la línea telefónica. ¿Qué dijiste? Dije que no voy a cocinar para 48 personas. No me preguntaron si quería hacerlo. Simplemente asumieron. Y yo no estoy disponible. Mamá, esto no puede ser real. Estás bromeando, ¿verdad? No estoy bromeando, Miguel. Tomen la decisión que tomen sobre su cena, pero yo no voy a participar. Su voz subió 3 octavas. ¿No vas a participar? Mamá, esto es ridículo. Ya está todo organizado. 48 personas confirmadas. ¿Qué se supone que vamos a hacer ahora? No lo sé, Miguel. Pero estoy segura de que encontrarán una solución. Ustedes son adultos exitosos con recursos. Pueden contratar un servicio de catering. Pueden reservar un restaurante. Pueden pedir comida. Tienen muchas opciones. Las opciones cuestan dinero. Mucho dinero. ¿Tienes idea de cuánto cuesta un catering para 48 personas con 10 días de anticipación en época navideña? Ahí estaba la verdad finalmente. No se trataba de tradición familiar. No se trataba de mi talento especial en la cocina. Se trataba de dinero. Yo era la opción gratuita. La opción conveniente. La opción que se daba por sentada. Miguel, si pueden gastar dinero en rentar mesas y sillas elegantes, en decoraciones costosas, en impresionar a los socios de Carolina, entonces pueden gastar dinero en comida. O pueden reducir el número de invitados a algo manejable y cocinar ustedes mismos. Nosotros no sabemos cocinar para tanta gente. Yo tampoco debería tener que hacerlo, Miguel. No a mis 66 años. No sola. No sin ni siquiera un lugar en la mesa que están organizando en mi propia casa. Escuché voces de fondo. Carolina había llegado. Miguel le estaba contando. Escuché su grito de indignación incluso a través del teléfono. «Dame el teléfono». La voz de Carolina sonó furiosa. «Rosaura, ¿qué demonios está pasando? Miguel dice que te niegas a cocinar. Esto tiene que ser un malentendido». «No es un malentendido, Carolina. Simplemente no voy a cocinar para tu evento». «¿Mi evento?» «Es la cena navideña de la familia.
De tu familia. Una cena familiar donde yo no tengo lugar en la mesa principal. Donde se supone que debo comer sola en la cocina después de servir a todos. Eso no suena como familia para mí, Carolina. Suena como personal de servicio. Estás exagerando todo. Te dije que podías comer en la cocina por practicidad. Para que no tuvieras que estar yendo y viniendo. Estaba pensando en tu comodidad. Era increíble cómo podía torcer la realidad. Cómo podía convertir mi exclusión en un favor que me estaba haciendo. Carolina, si fuera tan práctico y cómodo, estoy segura de que no te importaría comer tú en la cocina. ¿Verdad? Silencio helado. Eso es completamente diferente, dijo finalmente con voz tensa. Yo soy la anfitriona. Necesito estar con los invitados. En mi casa, le recordé. Tú eres la anfitriona en mi casa. Usando mi espacio. Mi cocina. Mi trabajo. Pero yo soy la que come escondida. ¿No ves lo absurdo de eso? Eres una egoísta. La voz de Carolina se quebró en un grito. Una egoísta desagradecida. Después de todo lo que Miguel hace por ti. Después de que te incluimos en nuestras vidas. Así nos lo pagas. Si incluirme significa usarme, prefiero estar excluida, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Carolina colgó. El silencio después de esa llamada fue ensordecedor. Me senté en mi cocina, mi corazón latiendo salvajemente, mis manos todavía temblando. Lo había hecho. Finalmente lo había hecho. Había dicho no. Los siguientes 2 días fueron una pesadilla de llamadas, mensajes, intentos de manipulación emocional. Miguel me llamó llorando, diciéndome que le estaba decepcionando en el momento más importante de su carrera. Carolina me envió mensajes largos sobre responsabilidad familiar y obligaciones generacionales. Incluso los niños me enviaron mensajes de voz preguntando por qué la abuela estaba arruinando la Navidad. Rafael me llamó desde su estado. Mamá, Miguel me contó. Estoy tan orgulloso de ti. Esas palabras me quebraron. Empecé a llorar. Llevaba días conteniendo las lágrimas, tratando de mantenerme firme, pero escuchar orgullo en lugar de decepción me desarmó completamente. Rafael, ¿soy una mala madre?, pregunté entre sollozos. Soy egoísta por hacer esto. Mamá, escúchame bien. Tú has sido la mejor madre que alguien podría pedir. Has dado todo. Has sacrificado todo. Y precisamente por eso, es hora de que alguien cuide de ti. Si Miguel no puede entender eso, es su problema, no el tuyo. Tú mereces una Navidad feliz. Tú mereces descansar. Tú mereces ser tratada con dignidad. Él dice que voy a arruinar su carrera. Que Carolina no va a conseguir la sociedad por mi culpa. Rafael soltó una risa amarga. Mamá, si la carrera de Miguel depende de explotarte, entonces su carrera merece fracasar. Y si Carolina pierde una sociedad porque no puede organizar una cena sin usarte como esclava, entonces no merece esa sociedad. La vida profesional de ellos no es tu responsabilidad. Tu bienestar sí lo es. Después de colgar con Rafael, me sentí un poco más fuerte. Pero el bombardeo de mensajes continuó. Familiares lejanos que Carolina había reclutado me escribían diciendo que estaba siendo dramática. Una prima me llamó para decirme que las madres siempre sacrifican todo por sus hijos. Una tía me envió un mensaje largo sobre cómo en su época las mujeres no eran tan egoístas. Ángela venía todas las noches. Me encontraba agotada, dudando, a punto de ceder. No puedes ceder ahora, me decía. Ya diste el paso más difícil. Si retrocedes ahora, ellos van a saber que pueden presionarte hasta quebrarte. Van a saber que no hay límite que no puedan cruzar. Tenía razón. Pero era tan difícil mantenerme firme cuando todo el mundo parecía estar diciéndome que yo era la villana de esta historia. El 20 de diciembre, Miguel apareció en mi puerta. No había avisado. Simplemente llegó. Se veía terrible. Ojos rojos. Sin afeitar. Ropa arrugada. Mamá, por favor, dijo apenas abrí la puerta. Te lo suplico. No hagas esto. Carolina está teniendo ataques de pánico. Los socios ya confirmaron. No podemos cancelar ahora. Vamos a quedar como idiotas frente a gente muy importante. Miguel, siéntate, le dije señalando el sofá.
Necesito decirte algo y necesito que realmente me escuches. Se sentó. Parecía un niño asustado. Por un momento sentí ese impulso maternal de consolarlo, de decirle que todo estaría bien, de resolver su problema como había hecho 1000 veces antes. Pero me contuve, porque eso era exactamente el patrón que necesitaba romper. Miguel, ¿sabes cuánto dinero he gastado en celebraciones familiares en los últimos 10 años? Saqué mi libreta donde había hecho las cuentas. $57,400. Sin contar mi trabajo, que si lo calculara a precio de mercado, serían otros $40,000 aproximadamente. Casi $100,000 de mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo. Miguel miraba la libreta sin decir nada. ¿Sabes cuántas veces en esos 10 años ustedes organizaron algo para mí? ¿Cuántas veces me invitaron a un restaurante sin que yo cocinara? ¿Cuántas veces me dieron un día libre real? Silencio. 3 veces. Miguel. 3 veces en 10 años. Y en 2 de esas ocasiones, yo terminé cocinando de todas formas porque ustedes llegaron sin avisar con amigos y no tenían comida preparada. Mamá, yo no. Déjame terminar, mi voz era firme pero no enojada. Cuando tu padre murió, ustedes me dijeron que me cuidarían, que nunca estaría sola, que la familia era lo más importante. Y yo les creí. Pasé los últimos 12 años poniendo a la familia primero. Siempre. Sin excepciones. Cancelé viajes. Gasté mis ahorros. Sacrifiqué mi tiempo, mi salud, mis propios sueños. Todo por la familia. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas, pero continué. Pero familia no significa sacrificio unilateral. Miguel. Familia significa reciprocidad. Familia significa consideración mutua. Y lo que ustedes están pidiéndome no es amor familiar. Es explotación disfrazada de tradición. No queríamos que te sintieras así, Miguel finalmente habló con voz quebrada. Yo pensé que te gustaba cocinar para nosotros. Pensé que te hacía feliz. Me gustaba cuando era apreciado. Cuando era voluntario. Cuando yo tenía voz y voto. Pero esto, señalé las 16 páginas de instrucciones que todavía estaban sobre la mesa, esto no es amor. Esto es un proyecto laboral que se me asignó sin consulta. Y la parte de comer sola en la cocina mientras todos disfrutan fue el punto de quiebre. Carolina estaba tratando de ser eficiente, dijo débilmente. Carolina estaba tratando de mantenerme invisible. De tener los beneficios de mi trabajo sin la incomodidad de reconocer mi humanidad. Y tú lo permitiste. Miguel, no dijiste nada. No me defendiste. Actuaste como si fuera normal que tu madre fuera tratada como personal contratado en su propia casa. Miguel se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. ¿Qué voy a hacer, mamá? ¿Cómo voy a resolver esto? Y ahí estaba de nuevo. La súplica de que yo resolviera su problema. De que yo sacrificara mi bienestar para salvar su reputación. No lo sé, Miguel. Pero sé que no es mi problema resolver. Ustedes crearon esta situación. Ustedes la resuelven. Miguel se quedó en silencio durante varios minutos. Podía ver su mente trabajando, buscando ángulos, tratando de encontrar las palabras correctas para convencerme. Era un buen vendedor. Siempre lo había sido. Pero esta vez yo no estaba comprando. ¿Y si te pagamos? Dijo finalmente. ¿Y si te compensamos económicamente por tu trabajo? Digamos, $2,000. Efectivo. Además de los ingredientes. $2,000. Me estaba poniendo precio. Reduciendo toda la complejidad de esta situación a una transacción comercial. Miguel, esto no se trata de dinero. ¿3,000 entonces? Mamá, sé razonable. Dime qué necesitas para que esto funcione. Necesito que me veas, las palabras salieron cargadas de años de dolor. Necesito que me trates como tu madre, no como tu empleada. Necesito que entiendas que mi tiempo vale, que mi presencia es un regalo, que mi amor no es un recurso infinito del cual pueden extraer sin límites. Yo te veo, mamá. Te valoro. ¿En serio? Entonces, ¿por qué cuando Carolina sugirió que comiera en la cocina no dijiste nada? ¿Por qué no te pareció horrible que tu propia madre fuera excluida de la mesa principal en su propia casa? Miguel abrió la boca. La cerró.
No tenía respuesta, porque la verdad era que no lo había pensado. No había considerado mis sentimientos porque mi comodidad nunca había sido parte de la ecuación. Fue un error, dijo finalmente. Un error terrible. Pero mamá, no puedo cancelar ahora. Literalmente no puedo. Los socios de Carolina, mis clientes más importantes, todos van a estar ahí. Si cancelamos a última hora, vamos a quedar como poco profesionales. Como gente que no cumple sus compromisos. Ustedes son gente que no cumple sus compromisos, le dije. El compromiso con tu madre. El compromiso de tratarme con respeto. El compromiso de considerar mis necesidades. Esos compromisos los rompieron hace mucho tiempo. Se puso de pie. La desesperación en su rostro era real. Pero algo en mí se había endurecido. Había cruzado una línea interna y no podía, no iba a retroceder. Entonces, ¿qué? ¿Vas a quedarte aquí sola en Navidad mientras nosotros lidiamos con este desastre que ayudaste a crear? La acusación en su voz me dolió, pero también me confirmó que había tomado la decisión correcta. No voy a quedarme sola en Navidad, Miguel. Voy a ir a la playa. Voy a hospedarme en un hotel hermoso. Voy a cenar comida que alguien más preparó para mí. Voy a ver el atardecer sobre el mar. Voy a hacer todas las cosas que tu padre y yo soñamos hacer juntos, pero nunca pudimos porque siempre había algo más importante. Siempre había alguien más que necesitaba mi tiempo. Miguel me miró como si acabara de anunciar que me unía a un circo. ¿La playa? ¿En Navidad? Sola. Sola no, Miguel. Conmigo misma. Que es muy diferente. Esto es una locura. Estás teniendo algún tipo de crisis. No es una crisis. Es claridad. Por primera vez en décadas, tengo claridad absoluta sobre lo que merezco y lo que no voy a tolerar más. Se fue dando un portazo. Escuché su coche arrancar con rabia. El silencio que siguió fue inmenso. Me senté en el sofá y respiré profundo. Cada conversación difícil me estaba costando pedazos del corazón, pero también me estaba liberando. Era un dolor necesario. Como cuando limpian una herida infectada. Duele, pero es la única manera de sanar. Ángela llegó 20 minutos después. Había visto el coche de Miguel irse. ¿Cómo estuvo? Terrible. Me ofreció dinero. Me dijo que estoy teniendo una crisis. Me culpó por el desastre que ellos crearon. Ángela se sentó a mi lado y me tomó la mano. Rosaura, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? Que Miguel realmente no entiende que hizo mal. En su mente, él te estaba incluyendo en algo importante. Te estaba dando un rol. No puede ver que ese rol era degradante porque nunca ha tenido que experimentar lo que se siente ser invisible. Tenía razón. Miguel había crecido siendo el centro de atención. El hijo mayor. El exitoso. El que todos admiraban. Nunca había experimentado lo que era trabajar duro y que nadie lo notara. Dar todo y recibir migajas disfrazadas de gratitud. Los siguientes 2 días fueron más tranquilos. Miguel no llamó. Carolina tampoco. Yo empecé a empacar. Trajes de baño que no había usado en años. Vestidos ligeros. Sandalias. Un libro que llevaba meses queriendo leer. Bloqueador solar. Todo lo necesario para mi pequeña aventura de libertad. Rafael me llamó la noche del 22. Mamá, Miguel me llamó. Está furioso. Dice que arruinaste su Navidad. Lo sé. También me dijo que te vas a la playa. Que dejaste una reservación confirmada. Así es. Rafael se rió. Una risa genuina, llena de alegría. Mamá, estoy tan orgulloso de ti. Tan increíblemente orgulloso. Desearía poder estar ahí contigo. Yo también desearía que estuvieras aquí, mi amor. Pero tu familia te necesita allá. Es tu primera Navidad con tu esposa e hija. Disfrútala. ¿Estás segura de que quieres ir sola? Puedo enviar dinero para que lleves a Ángela contigo. Necesito hacer esto sola, Rafael. Necesito demostrarme a mí misma que puedo. Que después de tantos años definida por mi rol de madre, todavía existe una Rosaura ahí debajo. Y necesito conocerla de nuevo. Hubo un silencio emocional del otro lado.
Te amo, mamá. Y para que sepas, lo que hiciste no es egoísmo. Es supervivencia. Es dignidad. Es exactamente lo que tenías que hacer. La mañana del 23 amaneció clara y hermosa. Terminé de empacar mi maleta pequeña. Revisé la casa una última vez. Llené el refrigerador de comida simple por si acaso tenía hambre cuando regresara. Dejé todo limpio, ordenado. Y entonces hice algo que sé que fue cruel, pero que era necesario. Escribí una nota. Breve. Directa. La dejé pegada en la puerta del refrigerador con un imán. Fui a realizar mi sueño de Navidad. Espero que consigan resolver el evento del 24. Hay números de servicios de catering en el cajón de la cocina. O pueden cancelar y ser honestos con sus invitados. Volveré cuando yo quiera. Rosaura. No dejé número de hotel. No dejé forma de contactarme. Apagué mi teléfono antes de salir de casa. Metí la maleta en mi viejo coche y conduje hacia la costa. Fueron 4 horas de manejo. 4 horas donde mi mente osciló entre la euforia de la libertad y el terror de las consecuencias. ¿Qué estaría pasando en casa de Miguel? ¿Cuándo descubrirían mi nota? ¿Qué harían? Pero cada vez que el miedo amenazaba con hacer que diera la vuelta, pensaba en esa frase de Carolina: ella puede comer en la cocina después de servir a todos. Pensaba en años de ser invisible, en sacrificios no reconocidos, en amor dado por sentado hasta convertirse en obligación. Y seguía manejando. El resort era más hermoso de lo que se veía en las fotos. Palmeras mecidas por la brisa. El sonido constante del mar. Gente relajada caminando en ropa de playa. Todo se sentía como otro mundo. Un mundo donde yo no era madre, ni abuela, ni cocinera, ni sirvienta. Solo era Rosaura. Una mujer de 66 años que merecía unas vacaciones. El check-in fue sencillo. La recepcionista me sonrió con calidez genuina. Señora Rosaura, bienvenida. Tiene una habitación hermosa en el 3er piso con balcón al mar. El restaurante sirve cena de gala mañana a las 8 de la noche. ¿Viaja sola? Sí, respondí, y por primera vez esa palabra no sonó triste. Sonó poderosa. Maravilloso. Esperamos que disfrute su estancia. Feliz Navidad por adelantado. Subí a mi habitación. Abrí la puerta y el aire del mar entró con fuerza. El balcón daba directo a la playa. El atardecer estaba comenzando, pintando el cielo de naranja, rosa, violeta. Era el tipo de belleza que te recuerda que el mundo es enorme y que tus problemas, por dolorosos que sean, son pequeños en comparación. Me senté en el balcón. Respiré el aire salado. Y por primera vez en semanas, sentí paz. Mi teléfono seguía apagado en el fondo de mi bolsa. No sabía qué estaba pasando en casa de Miguel. No sabía si habían encontrado mi nota. No sabía cómo estaban reaccionando. Y en ese momento, mirando el océano infinito frente a mí, me di cuenta de algo liberador. No me importaba. O más bien, me importaba pero no lo suficiente como para sacrificar este momento de paz que tanto había necesitado. Esa noche cené en el restaurante del hotel. Una mesa pequeña con vista al mar. Un mesero atento que me trajo agua sin que tuviera que pedirla. Un menú donde yo podía elegir lo que quisiera sin pensar en presupuestos o en las preferencias de otros. Pedí camarones al ajillo. Ensalada fresca. Una copa de vino blanco. Postre de chocolate. Comida simple pero deliciosa. Y lo más importante, comida que yo no había preparado. Comida que alguien más había cocinado para mí con cuidado y atención. Mientras comía, observé a las otras personas en el restaurante. Parejas mayores tomadas de la mano. Familias con niños pequeños. Algunas personas solas como yo, leyendo libros o simplemente disfrutando la vista. Nadie me conocía ahí. Nadie esperaba nada de mí. Yo era solo una mujer más disfrutando sus vacaciones. La mañana del 24 desperté con el sonido de las olas. Por un momento, en esa confusión entre sueño y vigilia, olvidé dónde estaba. Luego lo recordé todo. La pelea, la decisión, el viaje. Y en lugar del nudo de ansiedad que esperaba sentir, encontré algo parecido a la tranquilidad. Me levanté despacio. No había alarmas. No había lista de tareas esperándome.
No había ningún pavo gigante que descongelar, ninguna montaña de verduras que picar, ningún cronograma imposible que cumplir. Salí al balcón con mi café. El mar estaba tranquilo. Algunas personas ya caminaban por la playa. Un hombre mayor hacía ejercicio. Una pareja joven buscaba conchas. Todo se movía a un ritmo pausado, sin urgencia. Pensé en lo que estaría pasando en mi casa en este momento. Miguel habría ido temprano a supervisar la llegada de las mesas y sillas. Probablemente encontró mi nota anoche o esta madrugada. Imaginé su rostro al leerla. La incredulidad. La rabia. El pánico. Parte de mí, esa parte maternal que todavía palpitaba fuerte después de tantos años, quería encender el teléfono. Quería saber si estaban bien. Si habían encontrado una solución. Si me odiaban. Pero la parte de mí que finalmente había despertado, esa parte que llevaba décadas dormida bajo capas de abnegación y sacrificio, me recordó por qué estaba aquí. Me recordó que ellos eran adultos capaces. Que tenían recursos. Que este problema era suyo, no mío. Dejé el teléfono apagado. Desayuné en el restaurante del hotel. Frutas frescas. Pan recién horneado. Huevos preparados exactamente como me gustaban. El mesero era un joven amable que me preguntó si estaba disfrutando mi estancia. Es mi primera vez viajando sola, le dije sin saber por qué sentía necesidad de compartirlo. ¿Y qué tal?, preguntó con genuina curiosidad. Aterrador, admití. Pero también liberador. Sonrió con comprensión. Mi mamá hizo lo mismo hace unos años. Después de 30 años de matrimonio y criar 4 hijos, tomó un viaje sola por primera vez. Dijo que fue la experiencia más importante de su vida. Que se reencontró consigo misma. Sus palabras me dieron un consuelo inesperado. No estaba sola en esto. Había otras mujeres que habían tomado este mismo tipo de decisión radical. Que habían elegido la dignidad sobre la comodidad familiar. Pasé la mañana en la playa. Llevé mi libro, pero apenas lo abrí. Estaba demasiado absorta mirando el mar, sintiendo la arena entre mis dedos, escuchando el ritmo hipnótico de las olas. Alrededor de mediodía, una mujer mayor se sentó cerca de mí. Tenía que tener al menos 75 años, pero se movía con una energía vibrante. Llevaba un sombrero enorme de color coral y lentes de sol con brillantes. Hermoso día, dijo sonriendo. Hermoso, concordé. Primera vez aquí. Sí. ¿Y usted? Oh, yo vengo todos los años. Desde que enviudé hace 7 años. La Navidad en familia se volvió complicada después de que mi esposo murió. Demasiadas expectativas. Demasiado drama. Así que decidí crear mi propia tradición. Me quedé mirándola. Era como ver una versión de mí del futuro. Una versión que había encontrado paz. ¿No la extrañan? Su familia. Al principio se enojaron muchísimo, dijo con una risa. Mis hijas me llamaron egoísta. Mis nietos no entendían por qué la abuela no estaría ahí en Navidad. Pero ¿sabes qué? Después del primer año, algo cambió. Empezaron a valorar mi presencia cuando elegía darla. Empezaron a invitarme a cosas en mis términos. Y descubrí que era mucho más feliz siendo abuela por elección que por obligación. Sus palabras resonaron en mi pecho como campanas. ¿Alguna vez dudó de su decisión? Cada minuto del primer viaje, admitió. Estuve a punto de regresar como 5 veces. Pero me obligué a quedarme. Y cuando volví a casa después de esos días de paz, era una mujer diferente. Una mujer que finalmente entendía su propio valor. Hablamos durante más de 1 hora. Me contó sobre sus hijas, sus nietos, cómo eventualmente las relaciones se repararon pero en términos más saludables. Me dijo algo que no olvidaré. A veces el mayor acto de amor que podemos dar es enseñarles a otros cómo tratarnos. Y a veces eso requiere incomodidad. Cuando se fue, me quedé pensando en sus palabras. Enseñarles a otros cómo tratarnos. Toda mi vida había enseñado a Miguel que podía usar mi tiempo sin consecuencias. Que podía dar por sentado mi amor. Que mi presencia era un recurso infinito del cual extraer sin límites. Estaba cambiando esa lección. Tarde, pero no demasiado tarde. La tarde pasó lenta y dulcemente. Nadé en la alberca. Tomé una siesta en mi habitación. Leí capítulos de mi libro.
Hice todas esas cosas pequeñas que siempre había querido hacer, pero que nunca tenía tiempo porque siempre había algo más urgente que atender. A las 6 empecé a prepararme para la cena de gala. El hotel había anunciado que sería algo especial. Música en vivo. Decoraciones navideñas. Un menú de 4 tiempos. Mientras me vestía, pensé en lo que estaría sucediendo en mi casa en este momento. Las 6 de la tarde. Los invitados empezarían a llegar en 2 horas. La cocina debería estar llena de aromas, de comida casi lista, de actividad frenética. Pero no lo estaba. Porque yo no estaba ahí. Me imaginé a Miguel y Carolina corriendo de un lado a otro. Tal vez habían conseguido algo de comida de último minuto. Tal vez habían cancelado. Tal vez estaban sirviendo pizza para 48 personas mientras inventaban excusas. Sentí una punzada de culpa. Pero también sentí algo más fuerte. Justicia. No venganza. Justicia. La natural consecuencia de años de falta de consideración. Bajé al restaurante a las 8 en punto. Me habían asignado una mesa junto a la ventana. El lugar estaba hermosamente decorado. Luces navideñas cálidas. Velas en cada mesa. Un árbol enorme en la esquina. El mesero me trajo champaña de cortesía. «Feliz Navidad», dijo con una sonrisa. «Feliz Navidad», respondí, y por primera vez en años, las palabras se sintieron verdaderas. La cena fue extraordinaria. Comenzó con una sopa de mariscos cremosa y delicada. Luego ensalada con peras caramelizadas y nueces. El plato principal fue un filete perfectamente cocido con vegetales asados. Y el postre, un mousse de frambuesa que se derretía en la boca. Cada bocado fue una celebración. No solo de los sabores, sino de la libertad. De estar sentada en una mesa hermosa. De ser servida con respeto y atención. De no tener que levantarme entre platos para verificar algo en la cocina. A mitad de la cena, el hotel trajo mariachis. Cantaron villancicos en español. Noche de paz. Los peces en el río. Mi burrito sabanero. La música llenó el espacio con calidez y alegría. Miré alrededor del restaurante. Familias compartiendo. Parejas brindando. Personas solas como yo, disfrutando su propia compañía. Todos celebrando a su manera. Todos creando sus propias versiones de Navidad. Y me di cuenta de algo profundo. La Navidad no era un formato único. No tenía que ser siempre de la misma manera. No tenía que involucrar sacrificio y agotamiento para ser válida. Podía ser esto. Paz. Belleza. Elección. Después de la cena, salí a caminar por la playa. La noche estaba perfecta. El cielo lleno de estrellas. El sonido del mar como una canción de cuna constante. Me senté en la arena y finalmente, después de casi 36 horas, encendí mi teléfono. La pantalla explotó con notificaciones. 147 llamadas perdidas. Más de 200 mensajes. El grupo familiar con más de 500 mensajes nuevos. Mi corazón empezó a latir rápido. Parte de mí quería apagar el teléfono de nuevo. Pero necesitaba saber. Necesitaba ver qué había pasado. Abrí los mensajes de Miguel primero. Empezaban desesperados. Mamá, ¿dónde estás? Encontramos tu nota. Esto no puede estar pasando. Por favor, contesta. Luego se volvieron furiosos. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Nos dejaste en ridículo. Hay 48 personas llegando y no hay comida. Eres una egoísta. Y finalmente, los últimos, enviados hace apenas una hora, sonaban diferentes. Derrotados. Reales. Mamá, fue un desastre. Un desastre completo. Carolina está llorando. Los socios se fueron temprano. Tuvimos que pedir comida china para llevar y ni siquiera alcanzó para todos. Quedamos como idiotas frente a gente muy importante. Pero más que nada, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que nunca valoré lo que hacías. Nunca entendí cuánto trabajo era. Cuánto de ti misma dabas. Y lo tomé todo por sentado. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Leí el mensaje 3 veces. Había dolor genuino ahí. Arrepentimiento real. No era perfecto. No resolvía años de patrones tóxicos.
Pero era un comienzo. Leí algunos mensajes del grupo familiar. Carolina había escrito explicaciones largas culpándome. Pero algunos familiares habían respondido defendiéndome. Mi prima Ana había escrito: tal vez deberían haber preguntado antes de asumir. Rosaura no es su empleada. Rafael había enviado un mensaje: mamá tiene 66 años. Se merece una Navidad donde alguien cuide de ella para variar. Me alegra que finalmente esté haciendo algo por sí misma. Me quedé sentada en la arena durante largo rato, el teléfono en mis manos, las olas acariciando mis pies descalzos. Parte de mí quería responder inmediatamente. Quería explicar. Quería consolar a Miguel, decirle que todo estaría bien, que podríamos arreglar esto. Pero esa era la vieja Rosaura, la que siempre corría a reparar el dolor de otros, incluso cuando ese dolor era la consecuencia natural de sus propias acciones. La nueva Rosaura, la que estaba naciendo en esta playa bajo las estrellas, sabía que responder ahora sería un error. Ellos necesitaban sentir el peso completo de lo que había pasado. Necesitaban sentarse con la incomodidad. Necesitaban entender, no intelectualmente sino visceralmente, lo que significaba planear algo importante y que alguien no apareciera. Que alguien los dejara colgados. Que alguien priorizara sus propias necesidades sobre las de ellos. Necesitaban experimentar exactamente lo que me habían hecho sentir a mí durante años. Apagué el teléfono de nuevo. Lo guardé en mi bolsa. Y volví a mi habitación. Esa noche dormí profundamente. Sin culpa. Sin ansiedad. Solo el cansancio satisfecho de un día bien vivido. La mañana del 25 amaneció radiante. Era Navidad oficial. Me desperté sin regalos que abrir, sin familia bulliciosa alrededor, sin el caos tradicional que siempre había definido esta fecha. Y me sentí completamente en paz. Desayuné tranquila. Volví a la playa. El hotel había organizado actividades navideñas. Yoga en la arena. Clases de coctelería. Una búsqueda del tesoro para familias. Yo simplemente me senté bajo una palapa con mi libro y dejé que el día fluyera sin presiones. Alrededor del mediodía, la mujer del sombrero coral apareció de nuevo. Se sentó a mi lado con una sonrisa conocedora. ¿Encendiste el teléfono?, preguntó directamente. Me reí. Era como si pudiera leer mi mente. Sí, anoche. Y... desastre total. Comida china para 48 personas. Los socios importantes se fueron temprano. Carolina llorando. Miguel finalmente disculpándose. ¿Y cómo te sentiste? Consideré la pregunta honestamente. Culpable al principio. Luego aliviada. Y finalmente, algo parecido a la justicia. No alegría por su sufrimiento, pero sí una sensación de que finalmente las consecuencias alcanzaron a las acciones. Ella asintió sabiamente. Eso es exactamente lo que necesitaba sentir. Y lo que ellos necesitaban experimentar. ¿Vas a responder? No todavía. Volveré el 26. Los veré entonces. Necesito que el mensaje quede claro. Yo no estoy disponible bajo demanda. Mi presencia no es un derecho automático. Sabia decisión, dijo apretando mi mano. Y cuando vuelvas, no te disculpes. No minimices lo que hiciste. No dejes que te convenzan de que exageraste. Mantente firme en tus límites. Sus palabras fueron un regalo. Un recordatorio de que lo difícil apenas comenzaba. Porque una cosa era escapar por 3 días, y otra muy diferente era mantener esos límites cuando volviera a enfrentar a Miguel cara a cara. Pasé el resto del día en contemplación tranquila. Caminé por la playa durante horas. Recogí conchas. Vi familias jugando en el agua. Observé el atardecer pintando el cielo de colores imposibles. Y en algún momento de esa tarde perfecta, sentí algo cambiar dentro de mí. No fue dramático. No hubo música de fondo ni momento de iluminación celestial. Fue algo más sutil. Una certeza silenciosa de que había cruzado un umbral del cual no había retorno. La Rosaura que había llegado a este hotel hace 3 días, asustada y culpable, había muerto. En su lugar estaba una mujer que finalmente entendía su propio valor. Una mujer que sabía que el amor verdadero incluía límites saludables. Una mujer que no iba a sacrificar su dignidad nunca más en el altar del deber familiar.
La noche del 25 cené de nuevo en el restaurante. Esta vez pedí langosta. Algo que nunca me había permitido porque siempre me parecía demasiado caro, demasiado extravagante. Pero esa noche, mirando el mar plateado bajo la luna, disfruté cada bocado sin una pizca de culpa. El mesero joven, el mismo de los días anteriores, se acercó al final de la cena. «Disculpe la pregunta personal», dijo tímidamente, «pero noto que come sola y parece muy contenta. Mi mamá siempre dice que estar sola es triste. Pero usted no parece triste para nada». Sonreí. Qué observador era este joven. «Tu mamá probablemente nunca aprendió la diferencia entre soledad y estar a solas», le dije. «La soledad es cuando extrañas a alguien. Estar a solas es cuando disfrutas tu propia compañía. Son cosas completamente diferentes». Asintió pensativo. «Se lo voy a decir. Creo que le vendría bien escucharlo». Después de cenar, caminé por los jardines del hotel. Había una capilla pequeña, abierta, decorada con luces suaves. Entré aunque no soy particularmente religiosa. Había algo en el espacio que invitaba a la reflexión. Me senté en una de las bancas. Y por primera vez en 3 días, lloré. No de tristeza. No de arrepentimiento. Lloré por todas las navidades pasadas donde había sonreído mientras me rompía por dentro. Por todos los años donde había priorizado a todos excepto a mí misma. Por la Rosaura joven que soñaba con aventuras pero que las sacrificó todas por responsabilidad. Lloré por ella. Por todo lo que nunca pudo ser porque siempre había alguien más importante. Y luego, cuando las lágrimas se secaron, sentí algo parecido al perdón. No hacia Miguel o Carolina. Hacia mí misma. Por todos los años donde había permitido que me trataran como menos. Por todas las veces donde había dicho sí cuando quería gritar no. Por haber tardado 66 años en finalmente elegirme a mí misma. La mañana del 26 llegó con nubes. El cielo estaba gris. Parecía que llovería. Había algo apropiado en eso. Como si el clima reflejara que el paréntesis de paz estaba terminando y que ahora venía la parte difícil. Empaqué mis cosas lentamente. Cada objeto que guardaba en la maleta sentía como si pesara más de lo que debería. Porque sabía que con cada cosa que empacaba, me acercaba al momento de volver a la realidad. A las conversaciones difíciles. Al trabajo de reconstruir relaciones en términos completamente nuevos. En el checkout, la recepcionista me sonrió. «Disfrutó su estancia, señora Rosaura». «Más de lo que puedo expresar», respondí honestamente. «Me alegra mucho. Esperamos verla de nuevo». «Volveré», dije con certeza. «Cada año. Esta es mi nueva tradición». El viaje de regreso fue largo. 4 horas donde practiqué mentalmente lo que diría. Cómo mantendría mis límites. Cómo no dejaría que me manipularan de vuelta a los viejos patrones. Ángela había estado cuidando mi casa. Cuando llegué alrededor de las 3 de la tarde, ella estaba esperándome en mi jardín. «Rosaura», corrió a abrazarme. «Te ves diferente. Relajada. Bronceada. Pero sobre todo, te ves libre». «Me siento libre», admití. Aterrada de lo que viene, pero libre. «Miguel ha venido todos los días», dijo Ángela en voz baja. 3 veces ayer. 2 veces hoy. Está desesperado por hablar contigo. Carolina también vino una vez, pero yo no le abrí la puerta. «Bien», dije firmemente. «Que esperen un poco más. Necesito instalarme. Necesito centrarme antes de enfrentarlos». Entré a mi casa. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Limpio. Ordenado. Pero ahora se sentía diferente. Ya no era solo el espacio donde yo servía a otros. Era mi espacio. Mi santuario. Y nunca más permitiría que alguien lo convirtiera en un salón de eventos sin mi consentimiento explícito. Deshice la maleta. Me di una ducha larga. Me preparé un té. Y entonces, cuando me sentí lista, encendí mi teléfono completamente. Las notificaciones eran abrumadoras. Pero ahora había un nuevo tipo de mensaje. No solo de Miguel, sino de familiares que nunca esperé. Mi prima Ana había escrito: «Necesitamos hablar. Yo también he sentido lo mismo durante años. Eres mi heroína». 2 de mis tías,
hermanas de mi difunto esposo, habían enviado mensajes de apoyo. Hiciste lo correcto. Nosotras también hemos vivido esto. Es hora de que las cosas cambien. Incluso algunos amigos de Miguel habían escrito, sorprendentemente: Bro, tu mamá tiene razón. Lo que le hiciste estuvo mal. Pero el mensaje que más me impactó era de alguien inesperado. Era de la madre de Carolina. Una mujer a la que apenas conocía porque Carolina rara vez la mencionaba. Rosaura, soy Patricia, la madre de Carolina. Mi hija está furiosa conmigo por escribirte, pero necesito decirte algo. Yo también fui como tú. Pasé 30 años sirviendo a mi familia sin límites. ¿Y sabes qué me pasó? Me enfermé. Cáncer. Estrés acumulado que mi cuerpo no pudo procesar más. Casi muero porque nunca aprendí a decir no. Lo que hiciste toma un valor inmenso. No dejes que nadie te convenza de que estuvo mal. Cuidarte a ti misma no es egoísmo. Es supervivencia. Leí el mensaje de Patricia 3 veces. Cada palabra resonaba con una verdad que me golpeaba el pecho. No estaba sola en esto. ¿Cuántas mujeres habían vivido lo mismo? ¿Cuántas seguían viviéndolo? ¿Cuántas nunca encontrarían el valor para romper el patrón? Eran las 5 de la tarde cuando escuché el timbre. Miré por la ventana. Era Miguel. Solo. Sin Carolina. Sin los niños. Venía con flores en una mano y una expresión que no le había visto en años. Humildad genuina. Respiré profundo. Este era el momento. Abrí la puerta. Mamá, su voz se quebró inmediatamente. Gracias por abrir. Pensé que no querrías verme. Pasa, dije sin emoción. No iba a hacer esto fácil. No iba a correr a abrazarlo y decirle que todo estaba perdonado. Ese tiempo había terminado. Miguel entró. Dejó las flores sobre la mesa. Se sentó en el sofá donde había estado hace apenas una semana, dándome órdenes sobre un evento que nunca me consultó. No sé por dónde empezar, dijo mirándose las manos. Empieza por el principio, respondí sentándome frente a él. Explícame exactamente qué pasó el 24. Miguel suspiró profundamente. Y entonces, por primera vez en su vida adulta, mi hijo me contó una historia donde él era el villano. Encontramos tu nota alrededor de las 10 de la noche del 23. Carolina y yo habíamos ido a tu casa para dejar las llaves de las mesas rentadas. Cuando leímos lo que escribiste, pensamos que estabas bromeando. Que era imposible. Seguimos llamándote toda la noche. A las 6 de la mañana del 24, cuando seguía sin contestar, entramos en pánico real. Hizo una pausa. Vi lágrimas formándose en sus ojos. Llamamos a todos los servicios de catering que pudimos encontrar. Todos estaban completos o cerrados por ser 24 de diciembre. Intentamos restaurantes, hoteles. Nada. Finalmente conseguimos que un restaurante chino nos vendiera comida para llevar, pero solo tenían suficiente para 25 personas, no 48. ¿Y qué hicieron? Carolina empezó a llamar a los invitados cancelando. Pero los socios de su firma ya venían en camino. No pudimos contactarlos a tiempo. Llegaron y encontraron el caos. Mesas vacías. Nosotros corriendo como locos. El olor a comida china de contenedores de cartón en vez del banquete elegante que habíamos prometido. Me lo imaginé. Y aunque sabía que debería sentir compasión, lo que sentía era justicia fría. Los socios se quedaron 20 minutos por cortesía. Comieron un poco. Se fueron temprano con excusas sobre otros compromisos. Pero mamá, vi sus caras. Vi la decepción. El juicio. Carolina cree que perdió cualquier oportunidad de sociedad. Y lo peor de todo es que fue completamente nuestra culpa. Así es, dije sin suavizar el golpe. Fue completamente su culpa. Miguel levantó la vista sorprendido por mi dureza. Ustedes planearon un evento enorme sin mi consentimiento. Asumieron mi disponibilidad. Me excluyeron de la mesa principal en mi propia casa. Me trataron como personal de servicio. Y cuando les dije que no, me culparon de arruinar sus planes. Planes que nunca debieron hacer sin consultarme primero. Lo sé, su voz era apenas un susurro. Lo sé y no tengo excusa. He estado pensando mucho estos días. Hablé con Rafael.
Él me dijo cosas muy duras. Me hizo ver patrones que yo no quería admitir. ¿Qué patrones? ¿Qué te he usado durante años? ¿Qué he tomado todo lo que das sin preguntarme nunca qué te cuesta? ¿Qué he permitido que Carolina te trate mal porque era más fácil que defenderme contra mi esposa? Que básicamente he sido un hijo terrible. Las lágrimas finalmente cayeron por sus mejillas. Era extraño ver a mi hijo, este hombre de 38 años, llorar como cuando era niño. Pero no me levanté a consolarlo. Me quedé sentada, esperando que continuara. La noche del 24, después de que todos se fueron, Carolina y yo tuvimos la peor pelea de nuestro matrimonio. Le dije lo de comer en la cocina. Le dije que eso fue lo que te quebró. Y ella se defendió diciendo que solo estaba siendo práctica. Que tú lo habrías entendido. Pero incluso mientras lo decía, vi en su cara que sabía que estaba mal. ¿Y ahora qué? Pregunté directamente. Ahora quiero arreglarlo. Quiero compensarte. Quiero. No puedes compensar 30 años en una conversación, Miguel. No funciona así. Su rostro se descompuso. ¿Entonces qué? ¿Me odias? Ya no quieres verme más. No te odio, dije con voz firme. Eres mi hijo y siempre te amaré. Pero el tipo de relación que teníamos, donde yo daba todo y tú tomabas todo, esa relación murió. Si queremos construir algo nuevo, tiene que ser en términos completamente diferentes. ¿Qué términos? Me levanté. Fui a mi habitación. Saqué una hoja que había escrito en el hotel durante mi última noche. La había titulado Nuevas reglas de compromiso. Se la entregué a Miguel. Él leyó en voz alta. 1. Nunca más se asumirá mi disponibilidad. Toda solicitud de mi tiempo o trabajo debe hacerse con mínimo 3 semanas de anticipación y esperar mi respuesta antes de confirmar planes. 2. Mi casa es mi espacio privado. No puede ser usado para eventos sin mi invitación explícita y entusiasta. 3. Si cocino para algún evento familiar, será porque yo elegí hacerlo, no porque se esperaba de mí. Y siempre tendré un lugar en la mesa principal. 4. Mi tiempo tiene valor. Si necesitan trabajo significativo de mi parte, habrá compensación acordada o yo simplemente diré no sin culpa. 5. Los límites son bidireccionales. Si yo no puedo asumir su disponibilidad, ustedes no pueden desaparecer cuando necesito algo. 6. El respeto es obligatorio. Cualquier familiar que me trate con condescendencia, me hable mal o me ignore, perderá acceso a mi presencia. 7. Yo tomaré vacaciones cuando quiera. No pediré permiso. No sentiré culpa. Mi bienestar es tan importante como el de cualquier otro miembro de esta familia. Miguel terminó de leer. Dobló el papel cuidadosamente. Puedo quedarme con esto. Es tuyo. Compártelo con Carolina. Compártelo con quien necesites. Esas son mis condiciones. No son negociables. Las acepto, dijo inmediatamente. Acepto todo. Mamá, solo dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. Que puedo ser el hijo que mereces. No necesitas demostrarme nada ahora, dije más suavemente. Solo necesitas cumplir lo que prometes. Las acciones durante meses y años, no las palabras durante una conversación. Miguel asintió. Se puso de pie. Me abrazó. Y esta vez yo le devolví el abrazo. Porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Y parte de amar verdaderamente es establecer límites que protejan la relación en lugar de destruirla. Después de que Miguel se fue, Ángela vino. ¿Cómo te fue? Difícil. Doloroso. Pero necesario. ¿Y ahora qué? Ahora espero. Espero ver si realmente aprendió algo o si en 3 meses volveremos a los viejos patrones. Ángela me tomó las manos. Rosaura, sin importar lo que pase con Miguel, prométeme algo. Prométeme que nunca volverás a ser la mujer que eras antes de ese viaje a la playa. Te lo prometo, dije. Y lo decía en serio. Los siguientes meses fueron interesantes. Miguel cumplió sorprendentemente. Me llamaba para preguntarme cómo estaba, no para pedirme cosas. Me invitó a cenar en restaurantes 3 veces. Él pagó. Él eligió lugares que sabía que me gustaban. Carolina se disculpó 2 semanas después.
No fue perfecta su disculpa. Todavía había justificaciones. Todavía había peros. Pero había reconocimiento genuino de que se había pasado de la raya. No nos volvimos amigas cercanas, pero la hostilidad desapareció. Los niños, mis nietos, empezaron a visitarme más. Miguel se aseguró de que pasaran tiempo conmigo sin la presión de eventos grandes. Jugábamos. Hablábamos. Construían una relación real conmigo, no solo con la abuela cocinera. Y yo seguí tomando mis vacaciones. En marzo fui a las montañas. En julio volví a la playa. En octubre visité un viñedo. Cada viaje era una reafirmación de mi nueva vida. Una vida donde yo importaba tanto como los demás. La siguiente Navidad fue diferente. Miguel me preguntó en octubre qué quería hacer. Quiero una cena pequeña, dije. Máximo 10 personas. Y quiero que sea en un restaurante, no en mi casa. Y quiero que este año, yo solo llegue a disfrutar. Hecho, dijo sin un segundo de duda. Y así fue. Navidad en un restaurante hermoso. Solo familia cercana. Yo sentada en la cabecera de la mesa. Comida deliciosa que alguien más preparó. Conversación real. Risas genuinas. En algún momento de esa cena, mientras miraba a mi familia alrededor de la mesa, me di cuenta de algo importante. Estaban conociéndome por primera vez. No a la madre sirvienta. A mí. A Rosaura. Una mujer completa con sueños, límites y dignidad inquebrantable. Esa noche, cuando volví a casa, saqué una foto de esa Navidad en la playa. La enmarqué. La puse en mi sala donde podía verla todos los días. Era mi recordatorio de que a veces el amor más radical que podemos dar es el que nos negamos a regalar gratis. De que establecer límites no es crueldad, es respeto propio. De que nunca es demasiado tarde para enseñarle a la gente cómo tratarte. Y de que una mujer de 66 años todavía puede cambiar toda su vida con una decisión valiente. Entonces déjame preguntarte algo. Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías hecho lo mismo? ¿O habrías ido aún más lejos? Porque a veces, la única manera de salvar una familia es atreverte a romper los patrones que la están destruyendo desde adentro. Y yo finalmente me atreví.